vamos a empezar haciendo una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe y nos ponemos en sus manos para que use nuestros labios. Inclina tu rostro y voy a orar, ¿vale? Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Padre. Gracias porque tú nunca nos dejas, no nos abandonas, Padre. Gracias porque permites que estemos aquí, Padre, virtualmente unánimes, con un mismo corazón y un mismo sentir, Padre. Sé que has estado hablando a través de estos devocionales, a través de los devocionales de Gerson, de Andrés, de nosotros, Padre, y te pedimos con humildad que nos uses, Padre. Te pedimos, Señor, que los labios que ahorita van a decir tus palabras, que sean palabras que vengan guiadas por tu Santo Espíritu, Padre. Te damos muchas gracias y que este tema, Señor, pueda entrar en las vidas, entrar tu palabra como espada de dos filos a las mentes y a los corazones de los jóvenes, para que puedan obedecerlo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para hacer un paréntesis antes de iniciar, estaban poniendo hace ratito aquí, y no trajeron arroz para la prueba. Ay, ustedes sabrán del arroz, pues preparé arroz y me quedó muy bien y me emocioné mucho y lo publiqué, pero ya les haré arroz a todos, no se preocupen, ya nos veremos. Ahora, antes de iniciar, ¿qué les proyectará esta imagen? Buena pregunta. A ver, contéstenos ahí. No es difícil, no es difícil. Imagen? ¿Qué será esta imagen de aquí? Y la de acá está regalada, ¿no? Pero a ver Sí, qué claro. es lo que proyecta, a ver qué nos puedan estar respondiendo, qué es lo que dice. Está muy fácil, muy sencilla, jóvenes, ¿eh? Sí, ya contestó la señorita Lisette Monge, mandamientos, Muy exactamente. bien. ¿Y acá qué será esta imagen de acá? Estos son mandamientos. ¿Allá qué representará? Ok, vamos a hablar más fuerte porque dicen que se escucha un poco bajito. Muy bien. Muy bien. Sí, exactamente son los 10 mandamientos. El monte Sinaí, muy bien, Antonio Andrade, es el monte Sinaí. Entonces, bueno, ya saben cuál es el tema que primero Dios vamos a estar viendo. El tema se llama los 10 mandamientos. Este tema es algo muy conocido por muchos de ustedes. Es un tema que incluso dicen, Marquito, yo me sé de memoria los 10 mandamientos, pregúntamelos. Pero mira, vamos a escarbar minuciosamente cada mandamiento y yo estoy seguro que Dios nos va a hablar. Estoy seguro que el Señor va a ir dándote conocimiento, pero no nada más conocimiento para que se quede aquí, sino para que se lleve a la práctica. Entonces, ahí ten tu mente, ten tu Biblia abierta y una mente abierta para escuchar la palabra del Señor. Entonces, el tema del día de hoy se llama Los 10 mandamientos y es el episodio número 1. Tema, los 10 mandamientos, el episodio número 1. Y vamos, antes de entrar de lleno a los mandamientos, es necesario una introducción de estos mandamientos. Como todos sabemos, el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, se encontraba en el monte Sinaí. Ahí fue donde Dios le dio a Moisés las 2 tablas de piedra. Entonces, ahí contenían los 10 mandamientos. Ahora, antes de darle los 10 mandamientos, Dios les dijo que iba a hacer un pacto con ellos, que iba a hacer un pacto con el pueblo. Pero ustedes saben que todo pacto tiene beneficios y responsabilidades. La parte que le correspondía al pueblo de Israel era prestar oído y guardar ese pacto que les iba a dar. Chico, acompáñame, vamos a Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6. ¿Me ayudas, Lau, por favor? Claro. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes
y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Aquí hay dos cosas que como pueblo debemos hacer. Primero es dar oído a la voz de Dios. Dar oído. Y en segundo, guardar. Guardar. Lo que vamos a hacer ahorita y lo que ustedes van a hacer, jóvenes que nos están escuchando, es una parte del pacto, que es prestar oído. Entonces, prestar oído no solamente es escuchar por escuchar, es escuchar atentamente, es analizar, es que eso que escuchas sepas que es la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Después de esto va a seguir la segunda parte, Lau. La segunda parte es guardar. Y esta palabra guardar quiere decir atesorar, cuidar algo. Yo sé que ustedes han recibido algo que lo cuidan bien con todas sus fuerzas, cualquier cosa. Entonces lo que Dios quiere ahorita es que prestes oído, después de esto lo guardes, lo atesores. ¿Por qué? Porque guardar también significa obedecer. Obedecer. Qué fuerte. Fíjate que un pacto o una parte está incompleto, Lau, si solamente prestamos oído. Y es lo que muchas veces nos pasa. Escuchamos predicaciones, escuchamos la palabra de Dios, pero cuando salimos allá afuera se nos olvida. El apóstol Santiago dijo que luego somos como un espejo, que nos vemos y cuando ya no estamos en ese espejo nos olvidamos. Pero la palabra de Dios no es para olvidarse, sino es para guardarse. Y te quiero decir algo referente a este versículo de Éxodo 19:5, que el apóstol Pedro, que él era un lector del Antiguo Testamento, alguien que escudriñaba la palabra del Señor, hace referencia a estos versículos y los escribe en la primera epístola de Pedro, recordándonos que nosotros somos su pueblo escogido, que nosotros hemos alcanzado misericordia de parte de Dios y por consiguiente también nos toca a nosotros obedecer sus mandamientos. Y esto me recuerda que es como una identificación oficial, ¿no? ¿Cuántos tienen su INE cuando son mayor de edad? Los que ya son mayor de edad, su identificación oficial de saber de que ya eres mayor de edad. Entonces, ¿cómo puedes identificar que alguien es un hijo de Dios? Guardando sus mandamientos. Exactamente. Exacto. Tú puedes identificar a una persona que es hijo de Dios porque guarda sus mandamientos. Vamos a ver cuáles son esos mandamientos. Y si tú no estás identificado en esa parte, pues creo que hay trabajo por hacer para que puedas ser identificado como un hijo de Dios, porque Él tiene un sello especial en nosotros. Exacto. Entonces, debes de tener eso en ti, como cuando nosotros guardamos una fotografía de una persona, de un ser querido que amamos, que a lo mejor ya partió. ¿Qué hacemos? Atesoramos esa foto porque es un recuerdo de la persona con la que estuvimos. Entonces, la palabra de Dios es mucho más valioso para atesorar en nuestro corazón, guardarlo, pero no solo, como dice mi esposo, no solo guardarlo, sino ponerlo en práctica. Muchos se ponen felices cuando, ya tengo 18, ya soy mayor de edad. Ya cuando tienen 21 se sienten ya que se les está yendo el tren, pero se emocionan. Así es, nosotros debe de causar ese sentimiento de que el Señor nos escogió como nación santa, pueblo escogido para Él. Y ese versículo, vamos a verlo, vamos a 1 de Pedro 2, 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, tú y yo, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Jóvenes, ustedes y yo estábamos en las tinieblas, estábamos en obscuridad, nuestros actos reflejaban desobediencia a los mandamientos de Dios, pero gracias a su misericordia y a su favor, Él nos llamó a su luz admirable, gracias a Jesucristo. Amén. Nosotros, jóvenes, somos una nación santa.
Por lo cual, Dios quiere que avancemos en esa santidad, que vayamos apartándonos más y más de las cosas que a Dios le desagradan. Yo sé que muchas veces has escuchado esta parte de vive en santidad, pero la pregunta que tal vez muchos se hacen, ¿qué es vivir en santidad? Claro. O sea, yo lo he aprendido y esa frase tal vez ya la tengo de memoria, que es vive en santidad, pero ¿qué significará vivir en santidad? Vivir en santidad es guardar sus mandamientos, caminar apartados del mundo en la dirección que Dios te ha puesto. Pero precisamente por eso vamos a empezar a ver estos 10 mandamientos, porque muchos pueden aprender y decir, ok, yo voy a guardar sus mandamientos, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son sus mandamientos? Entonces, vamos a ir viendo cada mandamiento y ojo, estos 10 mandamientos no son los únicos. Vamos a empezar por eso para que tú puedas ir obedeciendo. Y espera, y un contexto aquí es como, por ejemplo, esto es para una preparación para nuestro futuro, chicos. Los mandamientos nos van a servir, es perpetuo, ¿no? Exacto. Y eso que nos va a ir moldeando cada día para madurar y crecer poco a poco, como lo que son las características cuando tienes que entrar al trabajo. ¿Qué te piden? Que tengas tanto conocimiento, experiencia, ¿no? Tanto en universidad, te piden características para poder entrar a un trabajo y uno se esfuerza estudiando. Ahorita, ¿qué hacen ustedes? Estudiar en línea, se han estado desvelando, cansando desde muy temprano, pero ¿cuál es el propósito? Que tienen un fin en su carrera profesional, que tengan un trabajo bueno. De igual manera, nosotros tenemos que irnos preparando para la estatura del varón perfecto, para cuando nuestro amado venga por nosotros, nos halle aprobados delante de Él. ¿Y cómo seremos aprobados? Si tenemos santidad en nosotros, con santidad. Así que pon atención a esto que va a haber los mandamientos, porque es una guía base de cómo debes preparar tu vida para que Él venga por ti. Ahora, antes de que empecemos a leer de los mandamientos, quiero decirte que el guardar los mandamientos de Dios no es para que seas salvo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Efesios dice que nosotros somos salvos por gracia. No es por obras para que alguien se gloríe. Entonces, tú y yo guardamos los mandamientos de Dios, evidencia de que hemos sido salvos. Amén. De que hemos sido salvos. La palabra de Dios en Santiago también dice que la fe sin obras, y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por la obediencia a los mandamientos de Dios. ¡Qué fuerte! Entonces, vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2, por favor. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Muy bien, chicos. Primera parte en el texto dice, habló Dios estas palabras y lo que dijo fue, yo soy Jehová tu Dios. Amén. Ahí está, como tú dijiste hace rato, Lau, identificándose. Claro. O sea, te está diciendo, yo soy Jehová tu Dios. O sea, soy tu Señor, soy el que te creó como lo hemos visto en la creación. Yo soy Jehová tu Dios. Y como segundo punto, le recuerda las maravillas que Dios hizo y dice, yo, Jehová tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces, no fueron ellos mismos, no fue el mismo pueblo quien los sacó, no fue un poder humano, sino fue el poder del Todopoderoso. Amén. También debemos de saber que no los libró al pueblo de Egipto porque ellos fueran muy santos o porque ellos fueran muy apreciados, sino que por la pura gracia de Dios. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomio 7, 6 al 8. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
no por ser vosotros más que todos los pueblos os han querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Muy bien, chicos. Debemos de tener bien en claro el proceso que Dios tiene con nosotros, que es el mismo que tuvo con el pueblo de Israel. Primero, Él te saca de Egipto. ¿Y qué es Egipto, Lau? El mundo. El mundo, exactamente. Te saca de sus prácticas, de sus deseos. No quiere decir que te saca del mundo y te lleva a Marte o a otro, no. Sino quiere decir que te saca de sus prácticas, de sus deseos pecaminosos. Nos sacó a ti y a mí de Egipto. Y Él nos sacó porque nos amó, porque nos ama. No te sacó porque tú seas alguien, ¿cómo podríamos llamarle? Bueno. Alguien bueno, exactamente. No fue por eso, porque como el pueblo de Egipto le dijo, tú eras el más insignificante. Así también nosotros éramos insignificantes, porque hoy, Lau, muchas pueden decir y caminar, ay, yo soy el hijo de Dios, y el ego se te sube, la vanidad y la soberbia se te suben. No, joven, debes de saber que nosotros, dice su palabra, éramos como trapos de inmundicia. Gusanos. Nada. Que Él metió su mano santa para sacarnos. O sea, nosotros éramos insignificantes. Y yo sé que ahorita tú recordarás y dirás, es que antes de Dios, yo era así, yo practicaba esto. Antes de que yo viniera a conocer y entregar mi vida al Señor, yo era de esta manera. Éramos insignificantes por nuestro pecado. Así éramos tú y yo. Pero debes de saber que gracias a Jesucristo, ahora somos pueblo. Hemos creído. Y que no jactarnos, porque por ejemplo, la inteligencia que tú tienes, las habilidades, los talentos, no es por tu esfuerzo. Es porque el Señor te da el valor. Él es el que añadió en ti ese talento, esa inteligencia, eso que tus características que muestran correctas, buenas delante de Él, Él las añadió, porque nosotros somos pesados como nada. Exacto. Realmente nada. Que Él es el que nos dio valor, y a través del sacrificio que hizo nuestro amado Jesús es que nosotros podemos saber de la salvación. Amén, así es. Y fíjate cómo es bien impactante, porque yo te pregunto, joven, ¿el pueblo de Israel podía obedecer a Dios en Egipto siendo esclavos? No. En el mundo no puedes obedecer a Dios. Dios te tiene que sacar, te tiene que quitar esas prácticas, y fue lo que hizo con el pueblo de Israel. Yo te saqué de Egipto. ¿Para qué? Para que vinieras a una obediencia, para que caminaras conforme a mis mandamientos. Y ahí aclararles, ¿qué es lo que sacó? ¿Por qué? ¿Lo sacó de la esclavitud? Sí, porque ya eran 400 años que los tenían esclavos trabajando duramente, duramente. Pero solamente no nada más esa esclavitud, sino sacó de la esclavitud porque de las cosas que tenían los egipcios, las costumbres que adoptaron de ellos. Entonces es a lo que se traslada la realidad. Estamos aquí en el mundo, no podemos, como dice Marquito, que nos saque y nos lleve a Marte y ahí todo, no, sino que nosotros no adoptemos las costumbres de este mundo. Y tú sabes cuáles son estas costumbres. Tú sabes lo que no le agrada a Dios, y no me vas a decir, ay, no seas religioso, no. Ahorita vamos a entender esa parte, ahorita vamos para allá, que está muy bueno, que me gustó, pero tú debes de entender que el Señor quiere sacarte de ahí. Exacto, muy bien. Fíjate que muchos tienen un concepto errado de libertad. Muchos, cuando les hablas de Dios, dice, no me acerco a Dios porque me hacen esclavo y yo soy libre. No, déjame decirte que cuando uno no conoce a Dios, no es libre. ¿Por qué? Porque vive dependiendo de las cosas del mundo. No puede salir de ellas por sus fuerzas.
no puede dejar las prácticas inmorales, la desobediencia a Dios. Entonces Dios te saca de esa esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que vivas una vida libre. La libertad es vivir bajo los mandamientos de Dios. Esa es la libertad. Esa es la libertad. Entonces, los 10 mandamientos también se conocen como las 10 palabras o el decálogo. Y estas palabras y estos 10 mandamientos se escribieron en 2 tablas de piedra. Estas tablas se guardaron en el arca del pacto o de la alianza. Exacto, aquí Lau puso el tabernáculo. Ajá. Y había un lugar muy en específico del tabernáculo que era el lugar santísimo que estaba en esta parte. El lugar santísimo era el lugar más santo del tabernáculo, más santo. Y ahí estaban las 2 tablas de piedra. ¿Y de qué nos habla eso? De que sus mandamientos son santos. Así es. Sus mandamientos son puros. Pero Marquito, ¿qué es lo que pasaba si alguien se atrevía a pisar el lugar santísimo, Moría. donde estaba el arca de alianza? Sí, para empezar, nadie podía entrar más que el sacerdote. Quien osara entrar o a poner un pie, caía fulminado por la santidad. De hecho, se dice que a veces los amarraban con un lazo y cuando Exacto. entraban, para que si en un rato no salía, pues quiere decir que a lo mejor había caído muerto. Entonces lo sacaban con el lazo. Imagínate qué impactante. Exacto. Imagínate qué impactante. Pero ¿por qué caían muertos? ¿Por qué caían muertos? Porque no debes de ser justo delante de Dios, santo, porque Él es santo y Él no recibe pecado. O sea, él no recibe nada de pecado. Entonces imagínate qué fuerte esos momentos que la presencia del Señor, y si tú osabas entrar y no estabas limpio, santificado para Él, caías muerto. Imagínate, tenían que sacarte con un lazo. Es impresionante. Fíjate cómo es bien impactante y debemos de comentarles que Jesucristo y su sacrificio, cuando tú vienes en arrepentimiento a través de la fe con Él, ya eres santo, ya somos santos. Pero hay un proceso que todo hijo de Dios debe experimentar, el proceso de la santificación. Y ese proceso es vivir en santidad, joven. Señorita, ese proceso es vivir en santidad. Entonces, ya vimos que el mandamiento es santo. Y Pablo nos habla acerca de esto en Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Entonces, jóvenes, si ustedes guardan los mandamientos de Dios, estarán viviendo de manera santa. Es lo que ya habíamos dicho, que es vivir en santidad. Es la manera que a Dios le agrada que tú y yo vivamos. Es por eso que debemos conocerlos, Lau. Debemos conocer sus mandamientos, esforzarnos a vivir por ellos. Todo esto que les acabamos de hablar fue una introducción. Fue una introducción, pero era necesario para que tú te dieras cuenta de la ¿por seriedad. qué? De la seriedad, exacto. De la seriedad. ¿Por qué de la seriedad? Porque muchas veces, desgraciadamente, tomamos la palabra del Señor como nada. Como hay un libro más, hay unas palabras más. Y si nos trasladamos en esos tiempos, podemos ver que no era solo unas palabras más. Que fueron escritas las tablas con el dedo de Dios. O sea, fueron establecidos por Él y Él requiere de nosotros obediencia y santidad acerca de esto. Así que sigámonos perfeccionando. Yo sé que no podemos ser perfectos porque perfecto y justo solamente ha sido uno y ese es Jesucristo. Pero sí podemos no vivir pecando. Practicando el pecado. Somos pecadores, tenemos pecado y sí nos equivocamos, pero una cosa es tener pecado, pero otra es practicar el pecado. Y eso es lo que el Señor quiere quitarnos, porque a veces sabemos que eso no está correcto y lo volvemos y lo volvemos y lo volvemos. Eso es práctica del pecado. Eso quiere el Señor que lo quitemos y ahorita vamos a ver cómo hay que empezar. Muy bien, joven. Igual antes quiero comentarte, como lo he hecho en transmisiones pasadas, presta toda tu atención, que si hay preguntas en
aquí en el chat. Está bien que la respondas si son con base al tema. Ajá, pero que no se den pláticas de otro tipo, sino que pongas toda tu atención. Si quieres bendecirnos con un texto bíblico, adelante, joven. Petición de oración, adelante. Pero pon toda tu atención. Entonces, ¿estás listo para ver los mandamientos? ¿Estás lista, Lau? ¡Lista! Vamos a ver el primer mandamiento que Dios pone. El primero es en Éxodo 23. ¿Qué dice, Lau? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo empezó Éxodo 20? Yo soy Jehová tu Dios. O sea, yo soy Jehová, no yo, sino es una expresión, ¿no? Sino Él, el Todopoderoso, es Jehová tu Dios. Y te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la palabra ajenos se compone de dos palabras hebreas. La primera es akher, que significa posterior, siguiente u otro. Y la otra palabra es al, que significa encima, sobre, arriba o en contra. ¿Esto de qué nos habla? La palabra ajenos es que en nuestro corazón no debe de haber otro Dios, en pocas palabras. No debe de haber alguien encima, no debe de haber alguien posterior, no debe de haber alguien arriba. Dios Todopoderoso debe de ser el primer lugar en tu corazón, debe de ser todo en ti, debe de ser tu principio, tu final, debe de llenar tu mente. Y fíjate cómo el diablo quiso hacer caer a Jesús en este mandamiento, en las tentaciones en el desierto. Y vamos a verlo en Mateo 4, 8 al 10. Por favor, Lau. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Fíjate cómo el diablo sabe la palabra. O sea, y quería hacer pecar a Jesús. O sea, en pocas palabras le dijo, adórame, que yo sea tu Dios y te voy a dar todo esto. O sea, adórame, ya que yo sea lo primero en tu vida. Y le prometió reino, le prometió cosas. Pero Dios, Jesucristo, respondió de manera sabia y con la palabra, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, jóvenes, perdón, o sea, no contestó como yo creo, yo opino, mira, o sea, no fue así, dijo, fue tajante, dijo, escrito está. Por eso es bien importante, joven, que conozcas la palabra, para saber defenderte cuando seas tentado, porque nosotros vamos a ser tentados continuamente, diarios somos tentados porque conocen nuestra debilidad, pero si nosotros contestamos como lo hizo Jesús, escrito está, podrás vencer porque la palabra es como espada de doble filo. Exacto. Así que pon atención en esta parte y porque tú vas a decir, no, pero yo no tengo otros dioses y hay diferentes dioses a los cuales uno puede creer que no estás idolatrando, pero sí es. Fíjate que de lo que mencionas, de tener cuidado de ser tentados, muchos teólogos y estudiosos dicen que cuando dice el versículo que el diablo le llevó, dice que todo fue en su mente. O sea que fue en su mente, porque si ahorita tú cierras los ojos y dices, no puedes salir de tu casa, pero cierra tus ojos e imagínate en el mar, que todos queremos ir ya al mar, ¿no? A través de tu mente puedes como transportarte, ¿no? Puedes imaginarte. Muchos teólogos dicen que así le llevó, a través de la mente. Y la realidad es que las mayores tentaciones que tenemos empiezan aquí. Entonces, jóvenes, muchachos, Dios debe de ser el único en tu vida. Debes de obedecerle. Debes de tenerlo en primer lugar en todo. Porque muchas veces no obedeces a Dios porque Él no tiene el primer lugar en tu vida. Medita en tu corazón y tú reflexiona, ¿a quién obedezco más?
Puede ser que haya una persona que gobierne tu vida, puede ser tu novia, puede ser tus amistades, pueden ser tus mismos deseos pecaminosos quien te estén gobernando. La escuela, Entonces, el trabajo. la escuela, el trabajo, si esa persona que dentro de tu corazón, tal vez tú no lo reconoces, pero por tus actos se ven, es tu Dios, eso quiere decir que estás quebrantando el primer mandamiento. Si tú obedeces más otras cosas que van en contra de la palabra de Dios que al mismo Dios, eso quiere decir que hay alguien en tu corazón, que lo estás poniendo en primer lugar. Y fíjate cómo muchas veces las personas y las malas amistades nos incitan a hacer cosas malas. Novias y relaciones, como se les dice, tóxicas, nos llevan a alejarnos de Dios. Entonces, Pero ahí el problema no solamente es de la persona que te va a incitar, porque siempre va a haber personas que te inciten a hacer lo malo. Debes de Exacto. apartarte de esas personas, pero tu convicción debe de ser firme, tu palabra, la ley debe de estar en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú no accedas a eso, no te afanes a cosas que no son. No es malo tener planes, no es malo planear. Lo malo es no tomar en cuenta a Dios. O sea, exactamente. y no es malo quererte esforzar por tener un buen trabajo, por tener buenos estudios. Lo malo es que eso ocupe el lugar que le corresponde a Dios, o los días que le corresponde a Dios que nos ha mandado. ¿Sí me explico? Entonces, si hay algo que tú dices, no, yo voy a abrir un negocio y lo voy a abrir, pero tú sabes que hay un día dedicado especialmente a Dios y es un mandamiento, entonces tú vas a decir, no, pero no creo que se enoje, voy a abrir ese día y te va bien y tú crees que la bendición probablemente venga de Dios, pero Él no va a ir en contra de su palabra, de su ley. Entonces esa bendición tú debes de saber discernir de lo que viene de Dios y de lo que viene distracción del diablo, como lo que hizo con él. Entonces pregúntate, ¿qué ocupa el primer lugar en tu corazón? El deporte, la escuela, los amigos, el esposo, la novia, el novio, la familia. Nada debe de ocupar el primer lugar que no sea Dios. Fíjate, yéndonos a otros ejemplos, puede ser tu Dios un cantante que admires mucho. Puede ser tu Dios un futbolista que tú tengas ahí. Puede ser tu Dios una película o un equipo, ¿no?, de fútbol en donde dices, yo tengo plagado todo mi cuarto lleno de mi equipo favorito que les recuerdo. El mejor equipo son las Chivas, se lo recuerdo nada más. Pero bueno, tú puedes decir, yo no me pierdo sus partidos. O sea, yo puedo dejar de hacer todo, pero no me pierdo sus partidos, no me pierdo sus conciertos. Inclusive, jóvenes, predicadores que tú idolatres. Inclusive tú y yo. O sea, nosotros, Gerson, Andrés, yo, que tú digas, es que yo quiero ser como ellos. No, joven, no, quítate eso de la cabeza. ¿Por qué? Porque la gloria solamente al Señor. Cuídate de adular a una persona, de que digas, es que está ungidísimo ese hermano, es que ese hermano, wow, cuando él habla me transporta al tercer cielo. o cosas así. O sea, ten cuidado porque en serio, con las mismas palabras, algún cantante cristiano, o sea, que tú adules, ten cuidado porque le puede estar quitando el lugar a Dios. Y puedes empezar a imitar al hermano, imitar al cantante, imitar al predicador y decir, es que yo quiero predicar como él, es que yo me fusilo sus predicaciones. No. O sea, el único digno de la honra y la gloria es Dios. Y el único digno de ser admirado, el único digno de ser imitado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles eran las características que tenía Moisés? Imagínense llevar una carga de tantísima gente, tantísima que sacó, tantísima que se quejaba, que nada le parecía, que si porque esto, porque si no, porque si el otro, imagínate. Pero la Biblia lo describe como el hombre más manso y humilde. Y esas características era porque no había gloria para él. Él solo adoraba a un solo Dios y a Él le creía. Él nunca se llevó la gloria.
Sin embargo, ¿qué pasa? A mí me impresiona y de verdad se me pone la piel chinita porque como Moisés no había ningún corazón en su corazón, ninguna gloria para sí mismo, sino él quería agradar a Dios de todo corazón. Sin embargo, cuando lo criticaban o se rían de él, el mismo Dios venía con todo en reprensión a los demás por haberse burlado, por haberse hablado mal de él. Así que tú debes preparar tu corazón y debes de ser manso y humilde y saber que no hay espacio más aquí que para tu rey, para Dios, porque de él proviene todo lo que tú tienes, la sabiduría y la inteligencia. Sin él no eres y no somos nada. Amén, exacto. Ya me están reprendiendo, Lau, aquí en los comentarios que por qué le voy a las Chivas. Pero bueno. Perdónenlo, la verdad es que no sabe lo que hace. La verdad, les quiero contar una anécdota rápido. Mi Dios antes era el fútbol. Yo entrenaba soccer, yo jugué de manera profesional soccer y era mi Dios. Yo entrenaba, me dedicaba y realmente sí era muy apasionado del soccer. Hasta que vino el Señor, a través de una lesión en un partido, me disloqué el hombro. De hecho, Lau lo sabe que esta parte de mi hueso la tengo salida, que esta parte no se ve, pero sí tengo dislocado el hombro. Entonces estuve 2 meses fuera, 2 meses en los que no podía hacer nada de ejercicio. Y esos 2 meses el Señor trató fuerte conmigo, el Señor trató con mi vida. Pasaron los 2 meses de estar ahí en reposo, en mejora, en recuperación. Regresé a entrenar, pero nunca volví a agarrar el nivel que tenía antes de lesionarme. Nunca. Lo intentaba, me esforzaba, no me salía, hasta que Dios me dijo: yo soy tu Dios, te quiero usar. Me dijo: te quiero usar. Y yo tomé la decisión de dejar el fútbol. Aparte, reprobé muchas materias por ir a entrenar diario, ir a jugar los fines de semana a otras ciudades, a otros lugares. Y el Señor me dijo: te quiero usar. Joven, el Señor quiere usarte, pero debes dejarle el primer lugar a Dios. Así es. Debes dejarle que Él sea lo único en tu vida. Por eso te digo, tal vez ya te sabes los 10 mandamientos, pero los vives, y vamos a verlos poco a poco. Y yo sé que el Señor te va a mostrar cosas en tu corazón, que quiere cambiar, que quiere que dejes idolatría, cualquier cosa que está ocupando tu mente, cosas que no has querido dejar y el Señor ya te ha dicho que las deje. Vale la pena. Cuando yo dejé el fútbol, vi su gracia, vi su favor. Y yo extrañaba el fútbol, pero el Señor empezó a formarme. Empecé a entrar en la alabanza, empecé a entrar en los jóvenes, empecé a varias cosas. Aparte, no es por nada en eso, pero mi esposo era extremadamente vanidoso. Era vanidoso. Yo cuando lo conocí, éramos novios, era muy vanidoso. Yo quería omitirme esa parte, pero ya. Ah, pero sí, de verdad, lo que Dios ha hecho en él es una transformación muy grande. Y esa humildad en su corazón y temor por la palabra, solo Dios puede hacer los cambios, pero soy testigo de ese cambio que hizo. Y le doy gracias a Dios porque ahora disfruto de diferente manera. Yo creo que en todos nosotros ha ido puliendo bastantes cosas y seguirá puliendo aún más cosas, así que no te resistas. Bueno, vamos a seguir hablando del único que es digno, del único que merece toda la honra y la gloria, ¿sí? Bueno, primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2, ¿lo puedes leer, Lau, porfa? Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muy bien, gracias, Lau. Muy bien, no te harás imagen ni ninguna semejanza. La palabra imagen viene del hebreo pesel y significa ídolo, pero tiene la idea de esculpir, hacer una escultura, una estatua, un ídolo, una imagen de talla. Cuando Moisés bajó del monte llevando las 2 tablas de piedra,
vio que el pueblo ya había obedecido estos primeros 2 mandamientos. Entonces, antes, si hay una persona que es de otra religión, te invito a que abras tu corazón. Católico, testigo de Jehová, mormón, alguien de otra religión, te pido que abras tu corazón porque es la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel había ya quebrantado los primeros 2 mandamientos, y eso lo vemos en Éxodo 32, 1 al 4. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con un buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mal. El mandamiento 2 dice: no te harás imagen, no te harás talla, no te harás escultura, no te harás una estatua de lo que está arriba, en el cielo, abajo, en las aguas o en la tierra, no te harás imagen. ¿Y el pueblo de Israel qué hizo, Lau? Lo contrario, se hizo una imagen, fíjense, se desprendieron de sus joyas, de todo eso para poder hacer un becerro. O sea, y qué triste, porque ellos, ¿de dónde creen que adoptaron las costumbres? De Egipto, porque así veían que hacían sus esculturas, sus imágenes. Entonces ellos querían tener a Jehová en una imagen, en una escultura. Y es uno de los mandamientos que él no quiere. No necesita imagen, él no tiene nada de esto. Entonces lo hicieron creyendo, que eso es lo que más me sorprende, que le comentaba a mi esposo, ellos lo hicieron creyendo que era adoración a Jehová, creyendo que lo estaban haciendo a Jehová, lo que me hace venir a estos tiempos y pensar, ¿cuántos de nosotros creemos que las cosas que hacemos son correctas delante de Dios, pero no están respaldadas bíblicamente? Y ahorita vamos a ver qué cosas, porque eso debemos entrar mucho temor en nosotros, porque no venimos a establecer nuestras leyes, chicos. Nosotros no podemos establecer nuevas leyes, nuevos mandatos, nuevas ideas, no. Hay ya una ley escrita que debemos cumplir. Entonces, no cometamos el error que cometió el pueblo de Israel en ese aspecto, de creer que estaban adorando a Jehová, pero realmente estaban pecando. Exacto. Fíjate que ahí Aarón hizo el becerro de oro y les dijo: estos son tus dioses. Y ese patrón se repite. O sea, ese patrón en una historia, si tú lees Primera de Reyes capítulo 12, apenas ayer lo estaba leyendo, y Jeroboam y Roboam, tú y yo sabemos que las 12 tribus de Israel se dividieron en dos. Se dividieron en dos después del reinado de Salomón. Y 10 tribus las empezó a gobernar Jeroboam. Y 2 tribus, que era Judá y Benjamín, las empezó a gobernar Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, Roboam, las 2 tribus, ellos habitaban en Jerusalén. Entonces, ¿qué dijo Jeroboam? El dueño, por así decir, de las 10 tribus. Dijo: es que cada que el pueblo va a ofrecer sacrificios, tiene que ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque así lo marca la Biblia. Tenía que ofrecer sacrificios, tenía que ofrecer sus festividades a Jerusalén. ¿Y qué hizo Jeroboam? No quiero que vayan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque su corazón puede volverse a ellos. Entonces Jeroboam hizo algo bien grave, bien grave. Él dijo: yo voy a hacer 2 becerros de oro. Hizo 2 becerros de oro y los puso ahí, creo que uno en Peniel y otro en Dan, y los puso ahí y les dijo: estos son tus dioses. Las mismas palabras les dijo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Y qué más hizo? Él estableció sacerdotes
pero no los estableció de la descendencia de Aarón. Él inauguró una nueva festividad que no viene en la Biblia. Entonces, él creó una forma de adoración a su manera. A su manera. Entonces, jóvenes, hay un refrán que dice: quien no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y este refrán, si lo vemos de manera literal, es muy cierto. Si tú y yo no conocemos a Dios, vas a empezar a tener prácticas y formas de acercarte a Él que la Biblia no establece, que la Biblia no autoriza. Ustedes van a estar buscando, jóvenes, formas, van a querer ver otras iglesias, van a querer ver otras alabanzas sin contenido bíblico. Eso es bien impactante. ¿Por qué? Porque muchos se acercan a Dios en alabanza, pero muchos de los cantos que hoy en día hay, hablo de cristianos, cantos cristianos, no tienen contenido bíblico, no tienen contenido de la palabra de Dios. Entonces debes de tener mucho cuidado que lo que estés cantando sea la palabra de Dios. ¿Cuántos no hemos conocido hablar de las famosas cristotecas? Esos lugares que imitaron y adoptaron la forma de una discoteca. ¿Para qué? Para que dijeran, bueno, vamos a bajarle las luces, vamos a poner lucecitas de colores, que se sientan como en una discoteca, pero ¿qué? No les vamos a vender vino, no les vamos a poner música del mundo, les vamos a poner alabanzas. Adoptan formas del mundo para acercarlos a Dios. O mezclar la electrónica, y eso no es toda la música, los instrumentos más bien, fueron creados para adorar al Señor. Por supuesto, Él dio la habilidad de crear esos instrumentos, pero debes de saber discernir lo que adora al Señor y lo que te mueve en el cuerpo. Exacto. Porque muchas veces en la electrónica, en vez de adorar, decir a Dios y santidad, lo único que te hace es que te guste a ti, que te guste el ritmo y que le estés moviendo, pero esta es tu satisfacción carnal. Entonces eso no es agradable a Dios. No necesitamos proyectar en una iglesia, en un lugar o en tu casa la manera del mundo para poderlo santificar, porque ya está escrito lo que Él quiere recibir, no lo que nosotros, lo que tú crees que es bueno para Él. No lo hagas. Ten santidad, ten temor a lo que hacemos delante de Él, porque Él va a examinar todo lo que nosotros veamos, escuchemos. Examínalo tú también. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que realmente a tus oídos te edifica? No transformes ni te adoptes y no lo digas, ay, estos hermanos que están viendo qué religiosos son. Imagínate, si nosotros éramos los religiosos, no me imagino qué le dirían a Moisés, a Pablo, a los apóstoles, a los que vivían en ese tiempo, cómo los habrían tachado, porque ellos siempre caminaron rectamente y les incitaban. Y de verdad no nos interesa que nos llamen religiosos, no, porque lo que nosotros queremos es que ustedes aprendan, al igual que nosotros, a hacer las cosas que realmente Él quiere recibir y que están escritas. Y fuera de eso, que no esté escrito, puede ser humanidad, carnalidad. Exacto. Hay un sinfín de actividades y todo, escudriñalo, joven, todo escudriñalo. Vamos a seguir con este segundo mandamiento. ¿Qué más nos dice en Éxodo 20:5 al 6? ¿Lo puede leer, Lau, porfa? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Joven, señorita, aparte de no hacer ídolos, de no hacer imagen, la palabra de Dios te dice que no debes de inclinarte a ellas, no las debes de honrar. Y repite la misma frase, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces, amigo, si tú estás practicando la idolatría, el Señor te muestra y te dice, yo soy tu Dios, vuélvete a mí, arrepiéntete de esa práctica. Y algo bien impactante es que dice, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Y yo te pregunto, joven, señorita,
¿Has sentido celos alguna vez? Eso que sientes cuando tu novia o el chico que te gusta está con otra persona, ¿qué sientes? Pues sí, sientes celos. Con Dios pasa algo parecido, pero no es igual. No son los mismos celos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es puro. Sus celos podría decirse que son santos. Ajá. Pero cuando Dios ve que tú estás teniendo otros dioses ajenos y te estás inclinando a ellos y que en tu corazón Él no es el primer lugar, Él siente celo, un celo santo, de que tú no le estás dando el lugar que Él merece, de que se lo estás dando a otras cosas o a otras personas. Entonces, fíjate que hay mucho tipo de idolatría y que no nada más es con imágenes, o sea, no nada más es con las imágenes que ya conocemos. Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, muchos dicen, voy a poner mi Biblia abierta porque estoy sintiendo miedo para que los demonios vean y se espanten. Eso es un tipo de amuleto que tú estás teniendo. Otro, es que yo no puedo salir de mi casa si no llevo mi cadenita de la cruz, o si no llevo el pescadito de Ixoye. Si no llevo el pescadito ya me siento inseguro. Ese es un tipo de idolatría, porque son amuletos que tú los estás haciendo, o que dentro de ti son amuletos en donde estás poniendo tu protección y tu confianza. Y todos esos yo creo que luego los... hay muchas cosas que nosotros podemos idolatrar y sin querer podemos estar honrándolas. O sea, y no está diciendo que sea malo la cadenita, porque a muchos nos gustan las collares. Vean, aquí tengo uno que no trae nada de él, pero nos gusta el pescadito, la cruz, porque es algo que hace referente a nuestra fe. Lo malo es cuando creemos que ellos tienen un poder para podernos librar de las cosas. Eso está mal. Como los que dicen, no, trae la rosa de Sharon y el agua bendita del río, no sé qué. No, el poder no lo tiene ninguna sustancia, ninguna imagen, ningún amuleto, nada. El poder lo tiene nuestro poderoso Dios. A Él solo hay que adorarlo. Él no necesita de una imagen porque Él sobrelleva sobre todo lo que está debajo y todo lo que está por encima. Imagínense quién es tu Dios. A Él debes de glorificarlo y debes de seguir su palabra y confiar en Él, no en las cosas terrenales, porque nada de este mundo nos hemos de llevar. Exacto, fíjate que hay una religión que yo tuve la oportunidad de platicar con muchos de ellos, y de hecho hace años, los invité a mi casa a estudiar de la palabra de Dios y ellos también me querían enseñar y fui abierto, ¿no? a todo. Ellos también fueron abiertos, y estas personas tienen un líder, que su líder ahorita está en la cárcel, acusado de un pecado grave, de una cuestión grave. Entonces, pero estas personas me decían, es que nuestro líder no peca. O sea, nunca, no peca él. Y yo, ¿cómo que no peca? Y ellos lo ven como un santo, alguien que nunca ha pecado. O sea, y el único que nunca ha pecado es Jesucristo, y eso es idolatría. Estas personas tienen una estima exagerada sobre su líder. Entonces, exagerada al hombre. Entonces debemos de tener cuidado con todo eso. Y vamos a ir terminando, porque en esos versículos dice algo bien interesante, que dice que quien no obedece estos mandamientos tiene consecuencias. Y dice, visito la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa tercera y cuarta generación? Por ejemplo, yo soy la primera generación, mis hijos serían la segunda, mis nietos la tercera, y mis bisnietos serían la cuarta generación. Pero esto se aplica solamente a los que me aborrecen, a los que odian a Dios, a los que no guardan sus mandamientos. Y algo bien impactante es que hago misericordia a millares de los que me aman
y guardan mis mandamientos. Y esto es algo bien interesante para ir terminando, es que creo que Gerson comentó algo de que luego tenemos un amor mal enfocado. Un amor de decir, ay Dios, yo te amo, ay Dios, me encanta estar contigo, pero no guardamos sus mandamientos, no obedecemos su palabra. El amor que dice la Biblia es el amor en obediencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo bien lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y aquí el texto también lo dice, hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. El amor no es un simple sentimiento, el amor, joven, es obediencia al Señor. Entonces, si tú amas a Dios, empieza por estos dos mandamientos. Es bien, muy fuerte realmente el conocer cuántas veces de nosotros, y ahorita quiero que pongas serio en tu corazón y te pongas, porque es muy fácil decir, ahorita estás viendo la transmisión y puedes decir, ay mira, ahí le hablan al hermano ahí le hablan al otro, ahí le hablan, no, ahí te están hablando a ti. Toda la palabra es para nosotros mismos. Exacto. Porque no somos perfectos, todos tenemos algo en lo cual el Señor necesita transformar y cambiar. No te enfoques en los demás, enfócate en ti, en lo que Dios debe de hacer el proceso en ti. Porque nosotros es fácil a tus padres, a los líderes, a los pastores, es fácil engañar. Nosotros no conocemos tu apariencia, realmente lo que a lo mejor con nosotros a nuestros ojos vemos es que aparentas, pero Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus acciones, Dios conoce si estás guardando los mandamientos o no. Dios conoce si a lo mejor en la transmisión inicias al principio y ya después te distraes con otras cosas y regresas al final para las preguntas. Dios conoce toda esa parte. Exacto. Y déjame decirte una cosa, el daño no lo haces al vecino, a tu familia, el daño te lo haces a ti mismo. Y debemos de ponerle esa seriedad y ese temor a su palabra, a sus mandamientos. Y las cosas darlas de igual manera con amor para los que no las conocen. ¿A quién le dio estas tablas? A Moisés. ¿Para qué pueblo? Para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Para los que ya conocemos que debemos de tener una alianza, y para los que se vayan añadiendo, también las vayan conociendo y poniendo por obra, porque es primero para poder poner en práctica, hacerlas vivas en nuestra vida, necesitamos creer. Exacto. Pues bueno, para terminar, como decía Lau, el pueblo de Israel quebrantó mucho sus mandamientos, y estos dos. En el libro de Oseas lo estaba leyendo también, y ahí en otra versión dice que Dios dijo que mi pueblo es adicto a la idolatría. El pueblo de Israel quebrantó mucho y por eso fueron entregados en manos de sus enemigos. Pero ¿sabes quiénes los incitaban? Las mujeres extranjeras. Ellos tomaban mujeres extranjeras por esposas, y ellas eran las que los hacían pecar. A Salomón tomó mujeres extranjeras, y de hecho Salomón les edificaba los ídolos. Entonces, fíjate, ten mucho cuidado, joven, señorita, porque puede haber amistades, relaciones que te estén llevando a pecar. Y te pido ahí que inclines tu rostro. Voy a hacer yo una oración por todos los jóvenes. Me gustaría que después Lau hiciera una oración por todos aquellos que quieren recibir a Jesucristo e iniciar un caminar con el Señor. Pero primero déjame orar por todos ustedes, joven. Y ahí, inclinando tu rostro, medita si estos primeros dos mandamientos los estás obedeciendo. Y si no, es momento para que empieces a pedirle perdón al Señor. Voy a orar por ti. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, te pedimos perdón. Perdónanos si hemos olvidado tus mandamientos. Perdónanos si hemos desobedecido tu palabra. Oro por los jóvenes, Padre, para que ellos puedan venir en un arrepentimiento,
que empiecen a caminar en santidad. Porque como tú lo viste, ellos son un pueblo santo, un pueblo apartado, para que anuncien las virtudes, no para que caigan otra vez en tinieblas. Te pedimos, Padre, que tú les ayudes, Señor. Hay jóvenes, señorita, que tal vez ahorita te están diciendo, perdóname, me arrepiento. Escucha sus palabras. Ven y ayúdales, Padre, a caminar otra vez en obediencia. Te damos muchas gracias, Padre, y oro por todos ellos, Señor. Que sigamos aprendiendo tu palabra y obedeciéndola. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahorita, si tú eres una persona nueva que está escuchando de la palabra, acompáñame a hacer esta oración. Nosotros lo que queremos es ayudarte. No somos quien para juzgarte. El Señor quiere que tú puedas conocer su amor. Repite conmigo. Señor Jesús, te pido, Padre, en este momento, que tal vez no te conozco como yo quisiera, pero realmente quiero saber más de ti. Y si he estado cometiendo erróneamente, pecando sin saber, te pido que me perdones. Ayúdame, Señor, a conocerte como está escrito en tu palabra y no como el mundo lo muestra. Ayúdame a conocer tus mandamientos y a ponerlos por obra en mi vida y en mi corazón, para que tú vengas y obres en mi vida y habites en mi vida, Señor, y yo pueda caminar en rectitud, en integridad. Yo te pueda seguir. Te pido me perdones por mis pecados, para que tú vengas a mí y podamos tener una relación como amigos, como padre, como hijo. Te pido que seas tú hablándome y que a partir del día de hoy yo pueda irte conociendo más y más, no como el mundo te muestra, sino como realmente eres tú, conforme está escrito en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.